Pues bienvenida. Muchas gracias. Estamos aquí en el podcast La Nueva Era y tenemos aquí hoy a Teresa González y a Judith Alzola. Y bueno, así como muy relajadamente estamos en este espacio hoy y me gustaría que estuviesen así relajadas porque esto siempre intentamos llevarlo a estar por casa, ¿no? Y en este espacio que para mí también podría ser una nueva era esto. Buenos días, encantada de poder compartir contigo este espacio. Y sí, podría ser una nueva era, ¿por qué no? Tendremos que ir rompiendo los estereotipos e ir avanzando hacia otras formas de vida, de conocimiento, de relacionarnos y, ¿por qué no?, el espacio del teatro. O sea, ¿para qué se utilizaba la era? Teresa, tú que has estado estudiando el campo. Bueno, las referencias que yo tengo, que la era para primero recoger el grano, colocarlo, luego trillar. Se trillaba, se separaba la paja del grano, se aventaba, según palabras de la época, y ese grano era el que luego se iba a llevar al molino para obtener el gofio. Otra parte del grano se reservaba para las siembras posteriores, incluso aquel grano que no era muy bueno se reservaba también como alimento de los animales. Y la paja, por supuesto, tenía múltiples usos, como el rellenar colchones, que parece que no se recuerda, pero era una forma de mantener un poco la calidad de vida en aquellos contextos rurales, y estamos hablando de los años de la posguerra, antes de ese desarrollo y de ese avance en los bienes de consumo y comodidades que conocemos actualmente. Entonces se seleccionaba la mejor paja para los colchones, para las almohadas, incluso para los cojines donde se podían sentar. Y otra parte de la paja era como alimento para los animales. Y además la parte de la paja que estaba más deteriorada, que tenía nudos y no era ni comestible ni reutilizable en el hogar, se utilizaba de cama para los animales. Y a nivel social, ¿qué sucedía en torno a las eras? ¿Has estudiado un poco No lo he estudiado, eso? pero las referencias es que, bueno, en los días de trilla, pues se compartía el trabajo porque había una auténtica red de solidaridad en compartir las tareas agrícolas, y se reunían hombres, mujeres para ir cubriendo las distintas actividades, y a la vez suponía pues una jornada de convivencia donde se llevaba la comida para poder continuar el trabajo. Se hacían pausas, incluso por partes se iban comiendo los productos típicos de la época, pues el pescado salado con las papas, y también se brindaba con vinos, incluso por las tardes se pasaba una bandejita con queso, con alguna copita de mesturado, como decían en la época, ¿no? Entonces tenemos que ver el espacio de trabajo, el espacio también de relación. Porque no había esos grandes espacios donde la gente se pudiera encontrar, que no fueran aquellos espacios del trabajo. Pues la era, los huertos, los días de la vendimia, etcétera, etcétera. Hoy es la primera vez que salimos nosotras de nuestra era, porque este podcast se graba normalmente en una era, en el tablero, y queríamos también hacer ese pensamiento, ¿no? De la nueva era, ¿no? Con esa nueva era y la parte contemporánea, ¿no? De las nuevas generaciones que vienen desde un plano artístico acercándose al mundo rural o al campo, ¿no? En el caso de Judith. Entonces, ¿qué te parece esa nueva era? Pues me parece muy excitante, ¿no? Y que tiene ecos, claro, del pasado, en un mundo actual que está muy digitalizado, ¿no? La revolución digital ya ha ocurrido, y siempre nos dicen la era digital, fíjate tú, la era digital. Y ahora me están planteando esto que ni siquiera se me había ocurrido, de que existía otra era física, con unos elementos orgánicos muy importantes, y es bueno recordar eso y hacer
crear un puente, ¿no? Que no toda la era digital sea progreso hacia adelante sin mirar hacia atrás. Se puede progresar hacia adelante mirando un poco hacia atrás. Sí, recuperando esa memoria. Y un poco en la línea de lo que manifiesta, yo observo que las nuevas generaciones, tú les preguntas por una era y de lo único que saben es de la era digital, pero la era física, ese círculo con suelo empedrado y con unos muritos de piedra, es desconocido para las nuevas generaciones. Incluso hay mucha gente, no de tan nuevas generaciones, que en su vida ha visto una era física. Y tenemos muchas eras en Canarias, porque Canarias tenía una riqueza cerealística importante. Así que estoy totalmente de acuerdo, Judy, contigo. Debemos revitalizar la era digital, pero también la era del pasado. Y a través de la era, que me parece una idea maravillosa, lo que hacías en otros años, pues hay que darle protagonismo a las eras, ¿no? Porque la era también era sinónimo de vida y de vida cotidiana y de alimentación. Y de unos principios también, porque Sí. una cosa lleva a la otra, Sí. ¿no? Ese tipo de vida, esa rutina, Sí. esa jornada que explicaba, donde Sí. empezaba de una manera, luego había la comida y demás, pues claro, crea unos principios que la era digital podría acoplar, Sí. que si no los está acoplando Sí. también será por algo, Claro. unos intereses determinados. Tenemos que Sí. recordar esos principios para... Claro, y era tan importante en el contexto del pasado, la era, la producción cerealística, que incluso cuando empezaba a llevarse el trigo a la era, pues hasta que se hacía la trilla, que igual era un par de días antes, se hacía guardia en la era para que no se robara el trigo. Incluso si no daba tiempo de recoger todo el grano, también esa noche después de la trilla se hacía guardia en la era para salvaguardar los productos. Además era mucho el trabajo y lo que se perdía si los dueños de lo ajeno venían a robarlo. O sea que cuando decimos pérdidas de cosecha, que la gente hoy en la actualidad salta a campo, en el pasado también había. En el pasado quizá más justificado en el sentido de la escasez y la miseria en la que se vivía, ¿no? Y bueno, no les he presentado, pero me gustaría que se presentasen ustedes brevemente y también vinculándolo a la relación que tienen ustedes con el campo en Canarias. Ujú. Bueno, yo soy Teresa González Pérez, soy catedrática de Historia de la Educación en la Universidad de La Laguna y desde hace ya unos cuantos años he hecho investigaciones sobre el mundo rural isleño y especialmente sobre las campesinas y sobre la educación, porque es una de mis líneas de trabajo y estoy vinculada con grupos de Iberoamérica, especialmente con México, Argentina, Colombia, Brasil, que tienen activa una línea muy importante que es la educación rural, mucho más fuerte que lo que trabajamos aquí, ¿no? Porque tiene una tradición mayor. Pues yo soy Judith Alzola, soy licenciada en Comunicación Audiovisual, me diplomé en la CAM en la especialización de guión y soy guionista. Y he hecho hasta ahora varios cortometrajes, pero ahora tengo varios proyectos en fase de desarrollo con ayuda del Gobierno de Canarias que tratan temas sobre la mujer rural. Yo iba más allá por preguntarles vuestra vinculación con el campo, ya no a nivel profesional, sino también personal, ¿no? Si les apetece compartirnos, pues, esa relación con el campo, ¿no? Que tal vez Teresa, por la generación que viviste tú viste el campo en Canarias totalmente, ¿no? En las épocas... Sí, del pasado conocía el campo, siempre me sorprendían las formas de vida de las que yo era ajena, de cómo trabajaban las mujeres, te las veías en la calle, las encontrabas pues incluso en la laguna, las lecheras, las mujeres que bajaban de la zona de Anaga, las denominadas gangocheras, que vendían productos agrícolas en la ciudad y que además se veían mujeres que desarrollaban una actividad importante para su comunidad, para su pueblo, y que significaba también un esfuerzo personal porque venían caminando desde la zona de Anaga, desde la zona de la laguna. Igual dentro de ese mismo grupo de mujeres tenemos otro sector que las mujeres que vendían pescado
también con el pescado a la cabeza. Entonces me llamaba muchísimo la atención ver ese esfuerzo personal de esas mujeres que se significaban incluso por su forma de vestir y por llevar en la cabeza una rodilla, o sea, una tela envuelta, un circulito, y encima una cesta llena de productos. Y muchas veces me viene a la memoria y digo, ¿cómo podían esas mujeres llevar tanta carga en la cabeza? ¿Cómo estarán esas cervicales? Hoy en día también, bueno, me está recordando esa Sí. imagen, yo estuve viviendo en Ghana y allí en África pues es muy Bueno, típico todavía, ¿no? sí, Con una bomba de butano, esto, una en la cabeza y yo bombona, sí, decía, mi bueno, madre, ¿cómo pueden cargar sí, esto, no? pero fíjense que nosotros estamos hablando de Canarias y de un pasado reciente y que eso es actualidad en otras zonas del planeta, pues en África, en Asia, en América Latina. Entonces Canarias ha avanzado mucho y ya no ves esas mujeres que tradicionalmente vendían con los productos cargados a la cabeza. Que hacen otras formas, ¿no? Igual que las casas no tenían agua corriente y se cargaban bidones de agua a la cabeza para llevar el agua al hogar y para llenar incluso un depósito para tener para el consumo diario, incluso para la familia poderse duchar, ¿no? Entonces, han habido avances importantes en el desarrollo económico rural y en las formas de vida de las mujeres rurales. O sea, nada que ver lo que vivían las mujeres hace 50, 45 años a cómo se vive hoy en el campo. Se ha evolucionado mucho, a pesar de que tenemos áreas rurales donde se mantienen prácticamente intactos sus usos, sus costumbres, pero sí que han mejorado los servicios. Quizás no tanto como deberían haber mejorado, ¿no? Y hablando de eso, tu vínculo con el campo, Judith, ¿tú dónde naciste? Que Yo nací en Las Palmas de Gran naciste en Canaria, Las en la Palmas. ciudad, y mis padres también nacieron allí, pero ellos de jóvenes quisieron salir de la ciudad, irse a un pueblo que está a 12 kilómetros, precisamente para estar un poco más cerca de la naturaleza, porque ellos tenían interés por las plantas y cultivar y demás. Entonces en casa pues siempre se han plantado árboles, siempre hemos tenido huertos, pero aún así sí que hemos permanecido relativamente cerca de la ciudad o del pueblo que estaba cerca. Nunca ha sido, yo no consideraría que yo he crecido en una zona rural de por sí, ¿no? Una cosa como híbrida y, bueno, periférica entre un pueblo y una ciudad, una cosa un poco extraña, pero muy en contacto con la naturaleza de todas formas. Y luego con los años, no sé, yo creo que un poco de manera instintiva, sin tampoco saber muy bien por qué, pues me he ido acercando a estos temas como quien tiene calor y se acerca a una puerta donde hay corriente, ¿no? No sabes muy bien por qué, es tu instinto que te está diciendo, pues ahí estás mejor, ahí estás a gusto. Y bueno, está bien también que no racionalizarlo a lo mejor tanto y que quede un misterio de por qué estás entrando en determinado mundo y preguntándote acerca de cómo funciona y por qué, y eso, y el pasado, qué ha sido el pasado, qué será en el futuro, ¿no? No, además es interesante el que pongamos en valor esas otras formas de vida que se han mantenido en nuestro entorno, en las islas, ¿no? Al margen de que hayan evolucionado y que además encontremos similitudes con otras zonas geográficas. Yo, por ejemplo, cuando veo algún reportaje de las mujeres de África, me recuerdan muchos aspectos de las islas, incluso en cuanto a las costumbres de las mujeres, en cuanto a la moral que se le exigía a las mujeres, ¿no? Esos comportamientos, esos estereotipos de género que hoy un poco están ya en desuso porque se ha evolucionado, tenemos otras formas de vida, pero que siguen latentes, pero que sí veo muchas relaciones con la situación actual en África o en América Latina, ¿no? Ujú. Sí, la desigualdad de las mujeres en el área rural ha estado muy latente, la subordinación a los hombres. ¿eh? Yo creo que aunque hayamos evolucionado, y es cierto, socialmente, eso termina por heredarse de alguna forma. No en vano, pues te educan tus madres, tus abuelas, tus padres, tus abuelos. Entonces, aunque tengamos otros referentes actuales, sigue, hay algo latente ahí también de la moral, claro. Y la tradición, ¿no? Y luego a mí siempre me ha gustado la historia, es mi pasión, yo soy doctora en historia
y valoro el pasado, la cultura y sobre todo me ha preocupado siempre la pérdida de identidad cultural, la pérdida de tradiciones y no significa que las recuperemos para volver atrás y vivir como hace 50 años, pero sí para el conocimiento, sí para difundirlo y darlo a conocer a las nuevas generaciones y que esa herencia pasada no se pierda. Y la idiosincrasia particular de Canarias en Sí. concreto, ¿no? Que hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre, ¿no? Y un tercio de la población mundial sigue siendo mujer rural, pero la pregunta que me gustaría plantear es, ¿existe una mujer rural en Canarias? ¿O cómo es la mujer campesina hoy en día, ¿no? Sí. ¿Cómo... Bueno, yo observo que hemos cambiado mucho, ¿no? Sigue habiendo mujeres campesinas, cada vez menos como aquella imagen tradicional que teníamos, porque se ha avanzado en la producción agraria, se ha avanzado en el tipo de relaciones, en el acceso de las mujeres al saber. Pero es cierto que esa identidad del pasado se ha ido diluyendo. Entonces, los saberes tradicionales sería importante ponerlos en valor, rescatarlos. Todas aquellas actividades de artesanía, de producción, se deben recuperar. La elaboración de confituras de determinados alimentos, las conservas que se utilizaban, incluso la salazón del pescado, la salazón de la carne del cochino, que en otra época pues no teníamos los frigoríficos, las neveras y los medios técnicos que tenemos en la actualidad. Pues hay una tradición que se puede recuperar y que se debe poner en valor, ¿no? Es cierto que hay desinterés por las mujeres campesinas, incluso esa idea estereotipada de que la mujer del campo es la bruta, la atrasada. Eso hay que desterrarlo, porque las mujeres tienen acceso al conocimiento, ya no son analfabetas como lo eran en otra época. Sí tienen más dificultades en el acceso, sobre todo a las nuevas tecnologías, en el acceso a la información, especialmente al acceder a diferentes tipos de ayuda que puede facilitar los gobiernos locales, por el exceso de burocratización, porque no todos los pueblos es fácil la conexión a las redes de wifi o incluso hasta la telefonía móvil. Hay muchos pueblos en las islas que tienen dificultad en la cobertura y no quiero nombrar compañías de telefonía, ¿no? Porque no quiero hacerle publicidad. Pero también es cierto que desde los poderes locales, insulares y autonómicos tendría que haber un mayor compromiso con las mujeres campesinas, apoyarlas, impulsar sus actividades y es más, no solo con un exceso de burocracia, sino facilitarles el acceso, pues a mejorar la producción, el facilitarles ayuda, el orientarles en mejores modos de producir, de cultivar, porque sí que es un nicho importante el campo, un nicho laboral importante, pero se ha abandonado mucho. ¿Por qué? Por las difíciles condiciones de vida. Entonces, las mujeres incluso que tenían pequeñas explotaciones, que la explotación era propiedad del marido, ahora ya sabemos que tienen acceso a propiedades de la tierra compartida al menos y que no figuraban en las estadísticas, ellas eran cultivadoras, productoras, cuidaban el ganado, elaboraban alimentos, artesanía, pero que necesitarían también de un apoyo para incentivarlas y que no abandonen el campo. ¿Y por qué lo abandonan? Porque los recursos son insuficientes. Entonces, muchas abandonan el campo para trabajar como jornaleras en explotaciones agrícolas mayores, incluso en las flores, en los tomates, en los empaquetados de plátano, y otras se han ido al sector servicio, incluso de camareras. ¿Y por qué? Porque ellas quieren estar en la carretera todos los días 2 o 3 horas en las caravanas y haciendo más de 200 kilómetros de ida para volver otra vez a su casa y buscar el trabajo, o porque el medio rural no les facilita pues unos recursos suficientes para tener una vida digna. Entonces ha habido también despoblamiento del campo por razones económicas. En los últimos años menos por la carestía de la vivienda. Pero yo creo que habría que hacer una reflexión y animar a los poderes públicos a que se comprometan con las mujeres del mundo rural isleño, ¿no? Sí. Y no solo es de Tenerife y Gran Canaria, también con las mujeres del Hierro, de Lanzarote, de La Palma, de Fuerteventura, de todas las islas. Porque la actividad de las mujeres rurales ha sido fundamental y sin la actividad de las mujeres rurales en Canarias no hubiésemos llegado al desarrollo que tenemos en la actualidad.
aunque han sido las invisibles de la historia. Sí, y como dices tú también, empezar a hablar y generar nuevas relatorías respecto a la figura de la mujer rural, porque ya no es ya no es lo que había antes, ¿no? Claro. Entonces, en esas nuevas relatorías, ¿no? Y esas nuevas narrativas, el papel de Judith también, ¿no? Como guionista y como perteneciente a la narrativa audiovisual, ¿cómo crees tú que puede influir ahí? Pues bueno, sobre todo lo que estaban comentando, que existe un estereotipo de lo que es la mujer rural y es un estereotipo muy anticuado y bastante negativo. Y con un poco de documentación que se haga o simplemente coger una cámara, irte a un entorno rural y entrevistar unas cuantas señoras o chicas jóvenes también, te das cuenta de que no es así, que efectivamente hay vestigios del pasado, pero también existe una mujer rural contemporánea que utiliza la tecnología efectivamente cuando tiene acceso a ella, utiliza la tecnología para su beneficio, para su negocio, en su día a día, para comunicarse, aplicaciones que le ayudan pues eso, a cultivar o a compartir información. Entonces, bueno, yo creo que los medios siempre en ese sentido son un altavoz y también por lo que como estabas comentando de la invisibilización, en cuanto conviertes algo en visible y lo muestras, pues ya estás dando otra imagen y también puede ayudar a la creación de la identidad o a recuperar determinada identidad de la mujer rural canaria en este caso, sí. Sí, porque es cierto que las mujeres rurales, pues el imaginario nuestro sobre la mujer rural no tiene nada que ver con el actual. Y es más, entre las propias mujeres rurales dicen, no, ya no se nos distingue, porque antes iba a la ciudad y sabías que ibas del campo. Ahora no, porque incluso ellas pues se visten igual que las mujeres urbanas. Entonces había una diferencia hasta en las formas de vestir, en las formas de actuar. Hoy no se distingue y eso es un avance importante. Y también lo que tú dices, las que tienen acceso a las redes, hasta para comercializar sus productos, las que elaboran miel, las que elaboran queso, por ejemplo, ¿no? O incluso las que hacen artesanía o los calados, pero se necesita el impulso desde la administración pública, hacerlas más visibles y no solo el 15 de octubre, cada 15 de octubre, porque parece que las mujeres solo se visibilizan el día 15 de octubre. Ese es un día que impuso la ONU para visibilizarlas, para recordarlas, pero parece que luego las guardamos, guardamos la carpeta y hasta el próximo 15 de octubre no volvemos a hablar de ellas, ¿no? Pues las mujeres existen y hacen una importante contribución al desarrollo de los pueblos en Canarias y en todas partes. ¿Y cómo puede contribuir el cine, el audiovisual, para generar esas nuevas narrativas? Tiene un gran papel porque es visibilizarlas, hacerlas visibles, difundir el mensaje. Incluso a mí se me ocurre el pasajes donde se vea lo que era el pasado y de cómo se trabajan hoy las mujeres rurales, qué expectativas laborales tienen en el entorno, no abandonar el campo, incluso como reclamo para que otras mujeres permanezcan en este espacio y se les dé alternativas laborales. ¿Por qué hay abandono del campo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Pues se tienen que marchar a buscarse otro medio de vida. Que a veces no es mejor también, a veces está idealizado ese nuevo medio de vida que... ¿Por qué muchos pueblos de las islas que eran rurales ahora son casi urbanos? Pues por el abandono de las zonas rurales, por el abandono de la actividad agrícola y que se van estableciendo en otros pueblos que están más cerca de los lugares de trabajo, ¿no? Y eso lo podemos ver en la zona noreste de Tenerife. El pueblo de La Victoria, Santa Úrsula, La Matanza eran pueblos puramente agrícolas. Hoy ya no son en exclusiva agrícolas, pero mira cómo se han desarrollado a nivel urbanístico, porque reside ahí mucha gente que trabaja o en La Orotava, en el Puerto de la Cruz, en La Laguna, y lo mismo pasa en Gran Canaria y en otras islas. Claro. Entonces, hay que poner en valor y poner en marcha la economía rural. Sí. Y no solo es cuestión de visibilizar lo positivo, a veces también es crear conciencia, ¿no? Decir, mira, es que existe este colectivo de personas que viven de esta manera y sus preocupaciones son estas, que igual son preocupaciones que uno ni se había planteado precisamente por los estereotipos, ¿no? Y los prejuicios. Pues a veces el audiovisual pone sobre la mesa problemas que igual tienen su inicio en el mundo rural, pero que luego afecta a toda una comunidad más grande. Entonces, para eso también puede servir el audiovisual. Y desde el audiovisual, ¿tú crees que realmente se está haciendo una mirada hacia el campo aquí en Canarias? Hay, pues, las mujeres creadoras, tú que tienes más experiencia adentro, ¿cómo es tu...?
Percepción. experiencia igual, o sí. percepción, sí, respecto Yo al quiero creer que sí. Igual es como se dice, le estoy siendo optimista, pero yo creo que ahora mismo hay unas cuantas creadoras que son tremendamente interesantes, que están tocando ya no solo el tema de lo rural, sino la mujer rural en específico. Por ejemplo, es el caso de Macu Machín con la hojarasca, que ha sido, yo creo, un hito en el audiovisual canario, que ha sido seleccionada en la Berlinale. Y bueno, la temática de su película son tres mujeres, además de una edad avanzada, que viven en el campo en La Palma, ¿no? Luego también, por ejemplo, está Arima León, que hizo un cortometraje que se llama Tomate Canario, que era sobre la zafra en la isla de Gran Canaria, también relacionado con temas de homosexualidad y demás, o sea que muy contemporáneo. O por ejemplo Gloria Godínez con Cabello de Isla también, que es un proyecto precioso sobre determinadas mujeres en zonas rurales de Canarias y su relación con las hierbas, ¿no? las hierbas la hierbera. medicinales, ¿no? Sí, exacto. Y entonces yo creo que son tres miradas, estas por poner un ejemplo, porque hay muchas más creadoras que han hecho proyectos muy interesantes y que han tenido visibilidad y visibilidad incluso internacional, así que yo soy optimista en ese sentido. Yo añado, Judith, que tienen ustedes una gran tarea por delante, porque es la manera de conservar la memoria a través de los audiovisuales, incluso a nivel de recuperar tradiciones tales como no solo es la medicina tradicional, sino los rezados. Las rezadoras se nos están marchando y no nos dejan escritos. Algunas nos dejaron escritos sus rezados porque no sabían escribir. Y son tan Pero bonitos. tenemos claro, ahí una es tradición de tremendo. rezadoras, de curanderas, Mm. que tendríamos que emprender. Claro, esa y es que tarea. ya no solo como algo documental, como un testimonio documental, sino es que a la hora de crear, por ejemplo, hay poetas que utilizan esos rezados para inspirarse en su propia poesía. Entonces sí, es muy importante, claro, es fuente de inspiración para el arte. Y en este sentido, Judith, ¿tú tienes algún proyecto en concreto que está abordando la temática de la mujer rural o del campo en Canarias? Sí, actualmente tengo dos. Uno se titula Calado, es un proyecto de largometraje que está ambientado en La Palma en la actualidad y es sobre tres mujeres de distintas edades, 18, 35 y 50 años, que se conocen en un taller de bordado, ¿no? Haciendo bordado palmero. Y otro proyecto que se llama La Capa de la Reina, que este es un proyecto de largometraje de época, ambientado en Lanzarote en 1883, y es sobre una jornalera que se dedica al cultivo de la cochinilla y cómo precisamente tiene acceso a la tecnología moderna de esa época y cómo eso le hace cambiar su visión del mundo. Entonces tengo estos dos proyectos y estoy actualmente escribiendo versiones de ellos. Interesante. Y tú, Teresa, desde la universidad, el aspecto académico, hay grupos de investigación que trabajan con el mundo rural de Sí, Canarias. en la universidad hay diferentes personas y distintos grupos de investigación que trabajan en el mundo rural, cada uno de sus líneas, porque por ejemplo la gente de económicas o la gente de ingeniería agrícola trabajan de acuerdo con sus dimensiones, ¿no? Y luego, pues en mi línea yo sigo trabajando los temas de educación rural y las maestras rurales en la medida que vas encontrando datos, ¿no? De pasado. Pero es cierto que es una línea que está activa y que desde las universidades pues hay mucho interés en seguir trabajando por aspectos del espacio rural en las islas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la producción agrícola, o sea que sí, que hay compromiso desde la investigación con el mundo rural. ¿Y qué retos creen que hay por delante respecto a esto? Mencionabas un poco que se visibilice más, que esté más presente en nuestra cotidianidad, ¿no? Más Sí, allá en la del vida 15 de cotidiana, octubre, ¿no? sí. El compromiso de las administraciones públicas que pongan más empeño y que inviertan más en reactivar esos sectores que están un poco abandonados, digo sectores geográficos, digamos, por zona, y sobre todo que pongan en valor los posibles nichos de trabajo que hay en las áreas rurales, porque se ha descuidado mucho el campo y las personas que están en la política tienen que tener un compromiso con recuperar las tradiciones y recuperar nuestras formas de vida, no para vivir como hace 50 años, sino porque el vivir
en el campo es posible y vivir de una manera digna, tener un desarrollo laboral, porque yo estoy segura que la mayoría de la gente, si en su localidad tiene la posibilidad de desarrollar un empleo y de generar recursos, no abandona el campo, pero tienes que ponerle también al acceso de ese desarrollo, potenciar pues determinados cultivos, que reciban ayuda, que se le facilite a la gente la información, porque es muy fácil sacar una convocatoria pública, pero a la mayoría no les llega. Y además le pides no sé cuántos documentos. Las trabas administrativas, ¿no? Que al dificultoso. final, en el caso también de los mercadillos locales, mercadillos, ¿no? que muchas veces no pueden acceder a por todas las dificultades, entonces espacios porque no están dados de alta autónomos. Exacto, muchas entonces veces, hay que facilitar, porque tanta burocracia para poder, por ejemplo, poner en venta sus productos. Los excedentes. Los excedentes, por ejemplo, cuando vamos a un mercadillo, los mercadillos del agricultor, que es una maravilla, visitar los mercadillos porque tienes productos ahí recién cogidos de la tierra, pero parece que acá estamos apoyando a los grandes supermercados, debe ser que les dejan más emolumentos. Entonces tenemos que apoyar a los agricultores, a las agricultoras, a las ganaderas, a las mujeres artesanas, a todas esas mujeres que están comprometidas en el día a día en la vida de los campos, pero hay que potenciarlas y hay que apoyarlas, y para eso tiene que haber un compromiso firme, no solo un compromiso de publicidad y de que salgo en los medios, me hago la foto y mira qué bien, he sacado una convocatoria, pero bueno, ¿y a dónde llegó la convocatoria? ¿Le llegó a la gente? Si sabemos de muchos pueblos, y no quiero nombrarlos, que no les llega ni la telefonía móvil porque no tienen cobertura y que falla la red. Más de una vez he estado yo por ahí en pueblos y digo, es que no tengo conexión a internet, no tengo cobertura y ni siquiera me funciona el teléfono móvil. Claro, un aislamiento sobre un Total, aislamiento. en las islas. Y tenemos áreas rurales muy ricas en todas las islas que hay que potenciar y no dejar que se pierda. Y aquí le estoy pasando el testigo a Judith para que las visibilice, ¿no? Y haga tomar a la clase política conciencia de esa realidad. Pero también en el que no es solo el mundo urbano. Tenemos retos también en Sí. ese sentido, porque las productoras también, las plataformas también, a veces no ven en estos temas, no ven algo atractivo también por los prejuicios que estábamos mencionando antes. Entonces, los productores y las plataformas también se tendrían que comprometer o por lo menos intentar tener una visión más amplia, porque es cierto que dentro de las ayudas públicas sí que a veces se fomenta, pero claro, llegado a la comercialización, entre comillas, se convierte en algo más difícil. Bueno, y a veces pedimos ayuda para hacer investigaciones y puedes estar esperando 5 años y ni te responden, ¿no? Que esa es otra. Entonces yo ahora, para ir terminando, una utopía posible del campo en Canarias. Una que puedan imaginar un momentito cómo sería esa vuelta al campo con el conocimiento que tenemos ahora desde un lugar positivo. ¿Cómo sería ese campo, esa nueva era? ¿Cómo sería ese nuevo campesinado? ¿Cómo sería ese nuevo mundo rural? Sí, yo me lo imagino, pues, un espacio cultivable y cultivado de gran progreso y sobre todo exitoso, en el que las mujeres sigan teniendo el protagonismo que han tenido y que se puedan desarrollar con condiciones de vida buenas, óptimas, que tengan acceso a medios de comunicación, pero que las condiciones de vida laborales sean también acordes con los tiempos, no van a volver otra vez al arado, ni a cargar a la cabeza, ¿no? De tener pues al menos el acceso al agua, a la propiedad de la tierra, que se puedan cultivar, porque da pena ir por las medianías de la isla y de cualquiera de las islas y todos los terrenos están abandonados. Este fin de semana he estado por la zona de Güímar, Arafo, y es una pena todos los campos abandonados. Son tierras fértiles, pero es que por el norte de Tenerife pasa lo mismo. O sea, si estamos viendo la agricultura en Tenerife o en Gran Canaria, vemos las tierras totalmente abandonadas. Y voy más allá, es que ni siquiera tenemos ganado. Ya no quedan yuntas de vacas en el norte de la isla. Tenemos unas yuntas aquí en el área de la Importamos laguna y demás. mucho también. Sí, entonces estamos comprando muchos productos de fuera cuando podemos potenciar el desarrollo agrícola y ganadero y
crear nichos de trabajo en el campo, que trabajar y vivir en el campo no es sinónimo de brutos ni de miserables, y de hecho hay mucha gente que ha vuelto a trabajar al campo y porque tienen una vida más sosegada, más en contacto con la naturaleza, una vida más ecológica y que tendríamos que poner en valor, pero parece que lo moderno o lo postmoderno es vivir en zonas urbanas, hacinados y hiperconectados, pero nos olvidamos de la vida de los campos que son fundamentales. Si no existe el campo, las ciudades son imposibles, pero es que lo que estamos haciendo hasta ahora es comprar todos los productos de fuera y nos olvidamos que tenemos una tierra rica y un campesinado capaz de generar todos esos cultivos que podemos consumir, y además tenemos donde orientarlos, incluso tenemos al sector turístico. ¿Por qué tenemos que estar trayendo productos del campo, artículos de primera necesidad de fuera, si se pueden producir aquí? O el monocultivo también, que luego exportamos encima, como el aguacate o algo así. Sí, sí. Son Se cosas... ponen de moda determinados productos y los explotamos hasta que se nos agotan, ¿no? Entonces ese territorio utópico sería mirar todos los campos Todo cultivados, Sí, el ganado, con ganado, y que la gente estuviera feliz, contenta de trabajar en la Igualitaria tierra, también. sí, con menos desigualdades y con ruptura de esos estereotipos, y que además en las ciudades nos pudiéramos alimentar de los productos de nuestra tierra, ¿no? y el sector turístico, y además comercializar no solo los productos agrícolas y ganaderos, sino también las artesanías, los tejidos. Fíjense que los calados, se está perdiendo esa tradición de calado. ¿Por qué no se reactiva? ¿Por qué no se ponen en valor? Porque llevan muchísimo tiempo, porque la materia prima es carísima y bueno, y porque precisamente desde China vienen calados ficticios, ¿no? O artificiales, que son más baratos, pero sí, es complicado. Sí. Y el campesinado audiovisual, una utopía posible de campesinas audiovisuales, creadoras. Yo creo que, bueno, está un poco en camino, ¿no? Porque precisamente la conexión ahí donde se puede te permite trabajar en remoto, te permite, por ejemplo, montar tu película en un pueblo. Si tienes el equipo técnico y tienes una buena conexión, puedes hacerlo. Entonces puedes estar in situ y crear ahí. O igual también cualquier otra creadora plástica, ¿no? Puede crear su obra en un entorno rural y luego trasladarse a la ciudad, a una galería o lo que sea, mientras tenga buena conexión, esté bien conectada y pueda y tenga recursos a su alrededor. También infraestructura, ¿no? de carreteras o de transporte público. Por ejemplo, también es un problema grave lo de las guaguas. A veces cuando llegan, si es que llegan, ¿no? Pues eso también, si se cuida, pues no habría ningún problema en ejercer tu profesión en un entorno rural. Sí, Irene, yo quiero felicitarte por estas iniciativas, porque yo tengo la confianza en que el mundo rural es posible y ya no es utopía, sino y pienso en que las mujeres tienen un protagonismo en ese espacio y que nos pueden garantizar unas condiciones de vida ecológicas y mejor vida también para las ciudades. Entonces hay que potenciarlo y ahí entran en acción los poderes públicos. Pues aquí tenemos a la pinochera cargando pinocha y intentando poner en valor todo esto. Así que estamos encantadas que formen ya parte de esta pequeña familia y que sigamos creciendo. Y me gustaría leer un pequeño texto, a ver si... Para terminar, a ver si lo tengo aquí, sí. Es un texto del manifiesto de 2022 por las mujeres rurales, que se escribió para el 8M por Lucía López Marco y María Sánchez. Hermana de tierra, no dejamos de ser árboles. Enraizadas entre nosotras, con nuestras acciones y palabras, también podemos ser simbiosis, rizomas, bosques. Entrelazadas hoy nos manifestamos, cantamos, nos damos la mano, echamos a andar sin miedo, siempre hacia adelante. Lo vemos en el resurgimiento del pino canario después del volcán, también en las coladas marinas que ven crecer las primeras algas. A pesar de la lava y la ceniza, siempre vuelven los brotes. Hermanas no están solas. Otro año más, seguimos aquí, estamos aquí. A pesar de la pandemia, de la sequía, del volcán, de las guerras, aquí nombramos, aquí nos sentimos más unidas que nunca.
Aquí hacemos frente, compartimos nuestros temores, dejamos a un lado el silencio. Reivindicamos que existen muchas maneras de habitar el territorio, muchas ruralidades que dialogan, que construyen, que cuidan y acogen. Una de hermanas de tierra llena de feminismos y diversidad, de agroecología, de memoria, de interdependencia, esperanza y alegría. Así que con esto, hermanas de tierra, cerramos hoy esta intervención y esta tarde nos vemos en el Foro de Mujeres Rurales. Pues lo Muchas dicho, gracias. Muchas gracias y continuamos en la brecha y en la lucha. Muy bien.